Señoras y señores, amigos del Universal Deportes, pues una entrevista especial ahora con la doctora, y agradecemos mucho que nos haya dado un poco de su tiempo, porque en estos tiempos y a estas especialidades supongo que es mucho, mucho el trabajo y están buscándolo continuamente. La doctora Lauri Ann Jiménez, que es encargada del Laboratorio de Genética de la UNAM, además que es especialista en microbiología, egresada de Harvard, doctora en ciencias médicas. Doctora, muchas gracias, muy, muy amable por recibir al Universal Deportes en estos momentos. Gracias. Sí, claro, no tiene nada que agradecer, con mucho gusto. Perfecto. Doctora, pues la intención de hablar con ustedes, saber cuál es su opinión científica, profesional, acerca de esto que se está viviendo en el país, pero más enfocada al deporte mexicano. El fútbol, que es el que mueve las multitudes, mueve las masas aquí en México, negocio, televisión, toda esta cuestión, acaba de reanudarse oficialmente el día de ayer. Una Liga MX que fue suspendida en marzo pasado, se movieron muchas cosas y hoy los estadios regresan, pero a puerta cerrada. Más la pregunta es, doctora, tenemos más de 100 contagiados por COVID en cuestión de jugadores, ¿no? Y en los últimos 15 días la cifra aumentó 20 o 30 jugadores infectados. Hoy en la mañana tenemos 2 o 3 más. La pregunta es, ¿está bien que un deporte profesional se reanude bajo las condiciones que se vive en México? Bueno, pues es una pregunta complicada. Está bien que si se va a reanudar, no se reanude a puerta abierta, desde luego. O sea, tienen que entender que las reuniones masivas o aglomeraciones masivas de personas, ahorita bajo las condiciones en las que se encuentra nuestro país, en términos de la pandemia, son de los eventos de más alto riesgo que pueden haber para los contagios, ¿sí? Entonces, tanto eventos masivos como son partidos de fútbol o de deportes en general, ¿no? Eso, los bares, las iglesias, las escuelas, se consideran como eventos del mayor riesgo. Entonces, está bien que hayan tomado la determinación de hacerlo a puerta cerrada, eso sí. Ahora, claro, para contestar puntualmente su pregunta, usted está preocupado por la salud, desde luego, y la seguridad de los jugadores, como debe ser, ¿no? Claro. Pues mire, ahorita cualquier actividad que se haga en nuestro país lleva riesgo, y de hecho lleva muy alto riesgo. ¿Por qué? Porque aquí no se ha hecho nada por contener la dispersión de los contagios. Entonces, en nuestro país se han manejado puras medidas de mitigación. Esto quiere decir que se nos ha pedido que nos encerremos. Ahora, por ejemplo, pues todos los fans del deporte, ¿no? Están ansiosos de volver a tener los eventos que esperan con tanta ansia, que son parte de sus vidas cotidianas, que es pues una parte integral de nuestra sociedad, ¿no? Y pues sí, o sea, ojalá que todo eso se pudiera, pero como nunca, o sea, nada más cerramos todo, se nos dijo que cerráramos, que nos encerráramos en casa, que hiciéramos puras medidas de mitigación. Y el gobierno, por su parte, no hizo nada más. O sea, se encargó de la ocupación hospitalaria, ¿no? Pero ocuparse de la hospitalaria no es resolver el problema. Es decir, que para resolver el problema se debieron encargar de controlar la dispersión de los contagios, cortar las cadenas de transmisión, hacer esta dispersión cada vez menor, hasta llegar a un punto en que se pueda controlar muy puntualmente. Esto nos hubiera permitido, después de terminada la Jornada Nacional de Sana Distancia, pues bueno, nos hubiera permitido ahora sí salir a las calles, poder tener estos eventos, tal vez no tan masivos, con algunas restricciones, pero sí por lo menos algunos fans en las, ahí, ¿no? En la banca, o bueno, como audiencia, ¿no? Así, tal vez con algunas medidas de separación, con menor capacidad permitida dentro de los estadios, qué sé yo, ¿no? Pero así como están las cosas, nunca se controló. Entonces, el problema que teníamos en febrero creció para marzo, para abril, para mayo, para junio, para julio. Y vamos a entrar a agosto en el peor de todos los momentos, porque cada vez es más grande la dispersión. Entonces, pues los jugadores, desde luego, sobre todo un deporte como el fútbol, ¿no? El fútbol soccer,
Bueno, pues es que es un deporte en donde no hay forma de que los jugadores no estén en contacto, porque esto es intrínseco del deporte mismo, ¿no? De la actividad misma deportiva, que hay estos contactos directos entre personas. Y entonces, tanto, bueno, durante partidos como en sus entrenamientos, pues en los entrenamientos también ellos están expuestos unos a otros. Yo espero que quienes están, pues los dirigentes de cada, pues de cada equipo, etcétera, pues estén tomando medidas serias para esto, porque los deportistas deben protegerse, desde luego. ¿Cómo decirle? O sea, es que ellos pueden protegerse dentro de su actividad, pero después son como cualquier otro ser humano, que cuando salen de ahí, del entrenamiento, del partido, pues ellos están en el mundo real, y en el mundo real la realidad es que en nuestro país pues los contagios están descontrolados. Entonces cada vez es más probable que nos podamos infectar, cada vez estamos en más riesgo de infectarnos. Entonces, pues no me atrevo pues a emitir un juicio en términos de que si es demasiado pronto que ellos hubieran vuelto. Esta pregunta, de hecho, mire, la recibo muy seguido. Fue demasiado pronto para abrir, es demasiado pronto para que los cines, es demasiado pronto para que los teatros, es demasiado pronto para tales o cuales cosas, ¿no? Y mire, la verdad, la respuesta es esta. Cualquier cosa que se haga ahorita en nuestro país, porque el gobierno no está tomando medidas de contención, porque no se controla la dispersión de los contagios, cualquier cosa que se haga es demasiado pronto. Porque ¿cuándo es momento? Es que cuando es momento no es cuando se tengan camas, ¿sí? La gente necesita entender que tener una cama no es ofrecerle vida, ¿sí? Porque esta es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, eso ofrecerle tal vez una probabilidad escasa de que alguien le pudiera salvar la vida, pero no es garantía de que sea así. Entonces, pues ellos ven el gobierno, pues ahora se ha enfocado en ver por la ocupación hospitalaria. Con grandísima tristeza escuché lo que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo el día de ayer en relación al uso de los cubrebocas, ¿no? Lo veo realmente, o sea, me siento con una tristeza muy profunda de haberlo escuchado decir esto, ¿no? Después de 5 meses, cargando nuestro gobierno en sus hombros, porque los cargan en sus hombros, y no nos engañemos, todas y cada una de las muertes COVID eran prevenibles, si el gobierno hubiera hecho lo que tenía que hacer, pero no se hizo. Entonces, cada una de esas 42.645 muertes oficiales que se reportan, el gobierno las carga en sus hombros, ¿ok? Y con todo y eso, se tienen evidencias de que cosas tan simples, ¿verdad? Tan poco costosas, tan efectivas, como el uso de cubrebocas, ¿verdad? Puede ayudarnos. ¿Va a controlar todo el problema? ¿Va a solucionar el problema? No lo va a controlar por completo ni solucionar por completo, pero nos puede ayudar a hacerlo mucho mejor, mucho menos complicado, ¿no? Y pero de verdad así kilos, montañas de evidencia científica de que el cubrebocas funciona, que funciona muy bien, evidencias en la vida real. Vayámonos a los países surasiáticos, ¿verdad? En donde prácticamente, vamos a poner un país como Japón. En Japón, literalmente, casi no hicieron el esfuerzo de hacer muchísimas pruebas, de hacer unos esfuerzos de contención amplios. Pero ¿sabe cómo controlaron todo? Porque los japoneses son muy civilizados, muy educados y muy bien disciplinados. Todo mundo, nadie sale de su casa sin un cubrebocas. Todo mundo con cubrebocas, con medidas de distanciamiento reales. Ahí sí, nadie invade el espacio del otro, se quedan, saben que no hay que hacer agrupaciones grandes, saben que hay eventos de alto riesgo que evitan. Así lo controlaron y lo tienen muy bien controlado, ¿no? Entonces, el cubrebocas, por ejemplo, funciona muy bien. Nuestro presidente decidió, a pesar de todas las evidencias científicas que existen, las lecciones que otros países nos han dado, él optó ayer por desestimar, después de 5 meses y 42.645 muertos, contando todavía y en ascenso, decidió burlarse y desestimar el uso del cubrebocas. Y eso me parte el corazón. O sea, pienso, jamás he visto algo más irresponsable proveniente de la autoridad.
Entonces, pues bueno, nuestra situación es muy mala si desde arriba no se hace la contención, desde arriba ni siquiera se dan los mensajes claros. Entonces, pues sí, tristemente los jugadores están en muy alto riesgo, esa es la realidad. Pero lo mismo está en alto riesgo abrir un restaurante también. Es muy alto riesgo ahorita volver a abrir la actividad cultural, ¿no? Que está siendo azotada de manera tan grave. No hay conciertos, ni siquiera, no hay cines, no hay eventos, no hay teatro, no hay, o sea, pues sí, es gravísimo. Pero ¿cuándo será tiempo? ¿Es pronto? Pues sí, siempre será pronto mientras no se tomen las medidas para controlarlo. Cuando esté controlado, entonces ya no será pronto. Entonces sí podemos decir, está controlado hasta este punto, entonces ahí tales cosas ya pueden abrir con seguridad. Está controlado hasta este otro punto, otras cosas adicionales pueden abrir con seguridad. Y cuando ya lo tengamos así, entonces ahora sí, las escuelas, vengan esos partidos de fútbol, vengan esos eventos masivos, ¿me explico? Entonces sí, pero decir abrimos es que se convierte ya en una necesidad, porque también la economía no puede estar completamente colapsada hasta que la autoridad tenga bien solucionar el problema de la pandemia. Es decir, que vamos a cargar ya el problema económico, la falta de actividad deportiva, de actividad cultural, de actividad educativa, ¿verdad? Vamos a cargar con estos problemas como una consecuencia de la pandemia por años hacia adelante, ¿no? Entonces, pues sí es cierto, hay actividades que por fuerza tienen que abrir a pesar del riesgo. No sé si ese es el caso de las actividades deportivas que por fuerza lo necesiten hacer. Pero sí, pues tristemente me gustaría poder decir otra cosa, pero efectivamente los jugadores están en muy alto riesgo. Y pues ojalá que se tomen las medidas suficientes para minimizar en la medida que se pueda esto, ¿no? O sea, supongo que la ventaja que tienen los jugadores de fútbol es una ventaja que la población de a pie como yo, ¿no? O sea, la gente común y corriente no tenemos, ¿no? Que es mucho dinero. Y entonces ahí sí, pues claro que a los jugadores se les puede dar atención temprana, hacerles todas las pruebas diagnósticas que requieran, encerrarlos cuando sea necesario, estarlos atendiendo, los médicos vigilándolos, acompañándolos en su convalecencia. Y entonces esperemos que no haya ninguno que se nos complique y que termine muriendo, desde luego, esperemos que así sea, ¿verdad? Esto da esperanzas de que pueda ser así, pero esto no quiere decir que no se contagien y que finalmente eso implique un riesgo para ellos, ¿no? Porque lo que dice usted es muy cierto. Aquí nos apegamos, o los que estamos en los deportes, casi siempre culpamos al jugador por contagiarse, le llamamos irresponsable por salir contagiado, pero la verdad es que ahora sí que es muy difícil no salir contagiado como están las condiciones, ¿no? Es exactamente como lo está usted diciendo. Quizá muy al principio se le podía llamar irresponsable a la gente que a pesar de las indicaciones hizo fiestas gigantescas y se descuidó y salía con toda la familia al súper y una serie de cosas, ¿no? Quizá a esa gente pues sí se le podía llamar irresponsable, pero hoy por hoy, o sea, se dan ya tantos casos de gente que incluso estando encerrada no logra entender cómo fue que se contagió, ¿no? O sea, esto provino del supermercado que recibió, de la pizza que recibió, de un trabajador que tuvo que venir porque tuvieron un problema eléctrico y pues hubo una persona haciendo reparaciones en casa. Nadie sabe, ¿no? Lo cierto es que los contagios están ya tan dispersos que ahorita querer etiquetar como irresponsable a una persona que se infecta, pues creo que no solamente es desacertado, sino que además es muy injusto. Porque, es decir, cualquiera, hoy por hoy, estamos en riesgo de infectarnos, incluso cuidándonos mucho, tratando de quedarnos en casa, usando el cubrebocas. ¿Por qué? Porque hay demasiados contagios ya en la comunidad. O sea, se llama carga viral comunitaria. La carga viral comunitaria es tan grande en este momento en nuestro país que pues sí, no, querer etiquetar de irresponsable a alguien que se contagia, yo creo que pues es un apelativo muy, muy injusto. Yo no está más ya relacionado con la irresponsabilidad, no lo creo así. Digamos, hace una semana hubo un torneo amistoso allá en Ciudad Universitaria, donde se llamó mucho la atención que un técnico, Miguel Herrera, no utilizara el cubrebocas estando en la banca. Él decía, bueno, estoy en la banca, no hay nadie cerca de mí, estoy gritando, etcétera, etcétera.
esas cuestiones, esos mensajes, ¿son buenos, doctora? ¿Son malos? ¿La prensa exageró por el personaje que es Miguel? ¿O simplemente él mismo tiene que entender que hasta los pequeños detalles está la diferencia, y más en unas figuras públicas como ellos? Desde luego. No. Y si la prensa lo azotó, pues que lo azoten todavía más. Discúlpeme, señor. O sea, déjeme decirle, los mensajes tienen que ser muy claros. Estamos en medio de la peor catástrofe sanitaria. Esto no es un comentario alarmista, esta es la realidad, ¿sí? En medio de la peor catástrofe sanitaria que la humanidad ha vivido en el último siglo, ¿ok? Entonces los mensajes tienen que ser muy claros y vamos a decir, hay gente que pues nunca ve una plática del presidente de la República, ¿no? Que jamás ha visto una conferencia de prensa COVID y tal vez hay gente que ni sepa quién es el doctor López-Gatell, ¿no? O sea, pero sí hay mucha gente que sabe quién es el director técnico de cada equipo y quién es el portero de cada equipo y quiénes son los delanteros y los jugadores muy populares y qué sé yo, ¿no? O sea, bueno, a ver, ustedes, los deportistas, la gente de ese gremio que es tan popular y tan seguido en nuestro país particularmente, cargan con una responsabilidad que no pueden desligarse de ella. Y la responsabilidad es esto, que ustedes deben liderar con el ejemplo, definitivamente. Si el señor dice que estaba sentado en una banca y estaba solo y estaba gritando, mire, pues si estaba gritando, él puede haber estado contagiando gente a muchos metros a distancia, ¿eh? Porque es así como se da el contagio, sobre todo si uno grita, ¿no? Yo le sugeriría que para que lo escuchen al gritar, mejor se ponga bien su cubrebocas y se compre usted un megáfono. Cómprese un megáfono, ¿sí? Y de ahí grite fuerte y súbale el volumen cuando sea necesario. Pero no se quite el cubrebocas, señor, porque no se quite el cubrebocas, porque el ejemplo que usted dé es más allá de si usted está cerca de gente y a lo mejor efectivamente no puso usted en riesgo a nadie y efectivamente usted no estaba en riesgo tampoco. Eso puede ser cierto, ok, pero no es solo eso, es que es el ejemplo que él da, el ejemplo visual de que se está haciendo responsable, de que estas figuras públicas están tomando la responsabilidad por delante y lo están haciendo dando el ejemplo. Yo porto el cubrebocas siempre porto el cubrebocas. Y como ahora no puedo gritar fuerte, pues ahí le va con el micrófono o el megáfono o como quieran, ¿no? Sí, que lo haga. Y pues si lo azotaron así, pues se lo merecía, es la verdad. O sea, tiene que dar el ejemplo el señor, o sea, sí. Y todos debemos dar el ejemplo, porque damos el ejemplo también, ¿sabe qué? A nuestro círculo pequeñito, en nuestros mundos pequeñitos, ¿sí? Que importan mucho, cada uno de nuestros mundos pequeñitos importan mucho también. El ejemplo a quién, a nuestros hijos, que ellos aprendan de esa responsabilidad cívica, de ese deber que tenemos, de cuidarnos, y al cuidarnos, cuidamos a los demás. Entonces, como padres, como hermanos, como amigos, si somos profesores en algún lugar, eso, cargar con el ejemplo para hacer ver que es indispensable en este momento de crisis, dar esos ejemplos buenos para que todo el mundo los empiece a seguir. Doctora, a ver, ahora vamos a tener un torneo de aquí a diciembre. Los equipos van a viajar en avión, ida y vuelta. Algunos se van a tener que concentrar en hoteles, otros no. Usted, con la experiencia que tiene y con lo que se está aprendiendo, supongo, porque todos estamos aprendiendo de esto. Ustedes que son los expertos. Sí. ¿Cuál es lo mejor que pueden hacer? ¿Cuál es el mejor consejo que pueden llegar? La liga dio un protocolo para actuar, ¿no? Pero al final de cuentas se siguen dando estos contagios, como usted ya nos ha dicho, pues por muchas cosas que pueden pasar, que no están en nuestras manos. ¿Cuál es el mejor consejo que se puede dar? O como usted dice, pase lo que pase, el riesgo es muy alto. No, bueno, sí hay cosas que la gente puede hacer para protegerse, desde luego, y todas estas medidas se tienen que seguir, y entre más medidas se sigan, mejor. A mí no me gusta cuando la gente le pone una limitante a una medida que es conducente a controlar los contagios, a protegerse, a prevenir, ¿no? Cuando dicen, póngase el cubrebocas cuando no pueda guardar distancia. Esto es un error. No cuando no pueda guardar distancia, póngaselo siempre.
siempre que salga de su casa. Insisto en este punto, porque empezar a ponerle condiciones, o sea, bueno, cuando estoy al aire libre, no. Cuando no puedo guardar distancia, no. Cuando puedo guardar distancia, no. Cuando esto, cuando el otro, y entonces empezamos a cometer errores y la gente se contagia. No, o sea, cuando alguien dice, no se preocupe, usted no lave las latas y los empaques que le llegan del súper a su casa, no pasa nada. ¿Por qué alguien te haría una recomendación así? Me parece completamente ilógico. Sabemos que el virus puede vivir hasta 4 o 5 días sobre superficies. No sabemos quién manoseó nuestra lata de frijoles en el súper, ¿verdad? No sabemos si alguien se paró ahí enfrente y estornudó y el virus viene en esa lata. Que el riesgo es bajo, cierto, el riesgo es bajo, pero ¿por qué arriesgarnos? O sea, ¿cuál es el objeto de ser permisivos en un momento en el que lo que más queremos es evitar que la gente se contagie? Entonces, a mí me preguntan, ¿qué puedo hacer? Tome todas las medidas, no una, no dos, todas las que estén a su alcance, todas las que usted visualice, e incluso las que nadie le ha recomendado. Si usted siente así que la gente no entre, hay medidas que son concretas, o sea, no entren a su casa con los zapatos que traen de la calle. Sí entienden que el virus viaja en gotitas, y estas gotitas, pues, después de un rato se asientan en el piso. ¿Dónde creen ustedes que está la mayor cantidad? En el piso. ¿Y dónde las cargan? En las suelas de los zapatos. O sea, es decir, quieren un estudio científico para simplemente hacer algo que es de sentido común. Pues miren, entre que si son peras y son manzanas y obligan a alguien a hacer un estudio científico controlado para decirles que efectivamente no entren con los zapatos en la calle a su casa, ¿verdad? Entre que si son peras y son manzanas, pues tomen esa precaución. Los jugadores, por ejemplo, en viajes, hay muchas cosas que pueden hacer, ¿no? O sea, y bueno, nada más para terminar el punto de los zapatos, me quedé a medias con lo del súper y las cosas que se reciben de fuera. ¿Por qué no tomar las precauciones a todo mundo en su casa? O sea, cualquier cosa que reciban de fuera, vamos a decir, reciben un paquete. Ese paquete, lo que viene adentro, pues ya lleva días viajando. ¿Qué quiere decir esto? Que pues ya se hizo como autocuarentena, ¿no? Lo máximo que vive el virus en una superficie es entre 5 y 6 días máximo. Entonces, pues eso que está adentro, ya si venía de China o de quién sabe dónde, pues ya hizo autocuarentena. Ya, aunque hubiera venido contaminado, ya no tiene problema. Pero el paquete, pues ¿quién lo manoseó? En el aeropuerto un cuate o otro lo aventó por allá, lo metieron al carrito y ya vino el portero de su casa y medio mundo lo manoseó. ¿Quién de esos está infectado? Pues quién sabe. ¿Quién le estornudó? ¿Quién le tosió? ¿Quién sabe? Pues yo en la puerta saque todos los empaques, deje los empaques afuera, mándelos a volar, ¿no? O sea, lo que le viene del súper, lave todo, desinfecte todo, claro. Recibe comida, pues la comida no tiene problema, viene, o sea, la comida en sí no, pero ahí le va. Pues todos los empaques en donde viene, ¿quién los manoseó? El del Rappi, el del Uber, el de pues no sé, ¿no? Deshágase de los empaques, lávese bien las manos y ahora sí póngase a comer. Los jugadores, ¿saben qué pueden hacer? Pues todas las medidas, que guarden distancia, que tengan desde luego, bueno, pues yo supongo que los jugadores evidentemente tienen sus propias habitaciones de hotel, ¿no? O sea, no están así como aglomerados ni nada, varios en un cuarto ni nada, ¿no? Pero pues que no se les ocurra eso, ¿no? Ahora los jugadores pues tienen mucha popularidad y sin duda ellos, parte del trabajo que ellos hacen es estar en contacto con sus fans, ¿no? Pues eso es parte de su trabajo. Pues eso van a tenerlo que limitar, desafortunadamente, de estar en contacto directo con sus fans o gente que quiere un autógrafo, gente que se les quiera acercar para felicitarlos, para qué sé yo, pues tienen que limitar el contacto con otras personas. Entre más limiten los contactos, menos riesgo tienen. Usar el cubrebocas todo el tiempo, así, o sea, eso, el lavado de manos constante, tan seguido como puedan, lleven sus desinfectantes, cuando no puedan tener agua y jabón, entonces sus geles, con el gel de alcohol, mientras sea 70% más, es efectivo, entonces el gel cuando no tengan agua y jabón. Ellos viajando pues tienen un riesgo adicional, ¿no? O sea, porque pues viajar implica que en varias ocasiones está uno en sitios cerrados, en donde generalmente hay un número elevado de personas. Si bien no necesariamente masivo, pues sí, más o menos números importantes de gente, ¿no? O sea, entonces, con más razón deben cuidarse de todo. Cada cosa que tocan, asuman que ahí había virus. Entonces, mis manos ya están contaminadas. Antes de tocarme la cara, antes de tocar otra superficie que yo contamine, perpetúe la contaminación, sanearse las manos.
guardar las distancias, todo este tipo de cosas. Son medidas que sí son efectivas, de hecho, sí son efectivas. Nada más que hay que vigilarlas siempre, 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 siempre. Y pues redoblar esfuerzos, sobre todo, pues si van a estar en un avión, ojalá que los lleven más o menos separados, y bueno, ahorita para viajar en avión sí es obligatorio utilizar cubrebocas. Ya vio que fue la única ocasión que nuestro presidente se lo puso, ¿no? Porque no le quedaba otra. Sí, no lo bajaba. Había a ver si lo bajaba. Doctora. Ay, sí me hizo reír. Doctora Laurian Jiménez, muchísimas gracias por atender estos minutos al Universal Deportes. Creo que es una opinión muy válida y que nos deja con un panorama muy amplio. Podremos decir, nos pone mucho más alerta de lo que debemos de estar, porque esta cuestión es más grave de lo que podemos imaginar o de lo que nos han querido hacer ver, ¿no? Nada más. Así es. Pues muchas gracias por la invitación, espero que sirva para sus escuchas y la gente, los fanáticos del deporte, ojalá que haya sido de utilidad. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora, y pues estamos al pendiente. Muy amable, hasta luego. Hasta luego.